Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Eh, Entramos ya a la segunda unidad y la clase de hoy se refiere a las medidas cautelares. Este tema ustedes lo conocen, tienen una idea porque seguramente lo han visto en el curso de Derecho Procesal Laboral. Es decir, Derecho Procesal Civil, perdón. Disculpen, Derecho Procesal Civil, ¿no? Cuando vamos a hablar de las medidas cautelares en materia laboral, tenemos que hablar en principio de las medidas cautelares y sus requisitos desde el punto de vista del Código Procesal Civil. A ver, para tener una idea de este tema, vamos a formularnos una pregunta. ¿Es posible ganar un juicio y al mismo tiempo que este triunfo legal sea, digamos, un triunfo que nunca se ejecute? eh, Esto es que no pueda ser cumplido. Sí, en la realidad es posible. Podemos ganar un juicio con una sentencia que tenga autoridad de cosa juzgada, pero a la hora de hacerlo cumplir, a la hora de ejecutarlo, resulta que no es posible hacerlo cumplir. Se convierte en una sentencia inejecutable. O sea, los jueces no pueden hacer nada, porque en realidad la ejecución, si bien es cierto, implica el cumplimiento de un mandato y el juez puede dar las órdenes, no solo puede, sino debe dar las órdenes, esto es, debe dictar las resoluciones para que se cumpla. Sin embargo, materialmente, físicamente es imposible que se cumpla esa sentencia. Un ejemplo podría ser porque la persona vencida, la persona natural o la persona jurídica vencida, pues no tiene ningún bien, no tiene ninguna propiedad, o sea, no tiene ningún recurso, ningún fondo sobre el cual pueda, digamos, hacerse efectivo el cumplimiento de la sentencia. Entonces, esto sería algo así como una victoria pírrica, ¿no? Es decir, ganaste, venciste en el juicio, pero no puedes cobrar, si hablamos de montos dinerarios, no puedes cobrar, es imposible que cobres. Y el juez no puede hacer nada, porque quien ejecuta la sentencia es el vencedor, no el juez. El juez dicta las resoluciones, pero quien pide la ejecución, quien propone la forma de ejecutar, es el vencedor. Y el juez tendrá que dictar las resoluciones correspondientes. Pero aun cuando el juez dicte las resoluciones correspondientes, y ordene que el deudor o el vencido pague o cumpla con la sentencia, pues materialmente en los hechos, en la realidad, es imposible, porque el deudor, el vencido, no tiene nada. ¿Y qué hacer? Bueno, si estamos en un caso extremo en que no tiene nada, pues sencillamente es una sentencia inejecutable. A lo más ahí el Código Procesal Civil tiene algunas normas que usted pues lo podrá declarar insolvente, ¿no? Y de repente inscribirlo en el Infocor como un deudor moroso. O sea, pero cosas declarativas. Pero lo que le interesa al justiciable, al litigante vencedor, que se haga efectiva la sentencia. Si fuera monto dinerario, es pues cobrar, que le pague, lo cual nunca va a ser posible. Entonces, ahí le hago les pongo este ejemplo, este caso hipotético, para graficar la importancia de las medidas cautelares. Las medidas cautelares, precisamente, bien entendidas y bien utilizadas, bien aplicadas, podrían evitar que una sentencia, no obstante de haber vencido, se convierta en inejecutable, ¿no? ¿Se han dado casos? Sí, sí he visto 2, 3, 5 casos de eso en veintitantos años, ¿no? En 25 más de años. Sí he visto algunos casos que la sentencia se ha convertido en inejecutable, imposible de cumplir.
y los jueces no pueden hacer nada porque no está en sus manos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo quiero un poco graficar y resaltar la importancia de conocer y estudiar las medidas cautelares, porque precisamente el objetivo más importante de una medida cautelar es precisamente garantizar el cumplimiento de una sentencia definitiva. Garantizar que esa sentencia definitiva no se convierta en una simple declaración, que no se convierta en algo ilusorio, sino que sea algo concreto, que permita concretizar, que permita realizar, que permita cumplir la sentencia que se dicta en el proceso. Entonces, a partir de esta idea, vamos a entrar en el tema. Para eso vamos a compartir nuestro PPT. A ver. No lo tenemos acá. Vamos a tener que... A ver, un segundito. Un segundito, vamos a tener que... A ver, esperemos que ahora sí. Ahora sí lo tenemos. Ya, ahora sí, ¿no? Estamos compartiendo el PPT del día de hoy. Medidas cautelares y requisitos generales. El sílabo está estructurado en 3 clases. Las medidas cautelares las vamos a ver en 3 partes. Por eso vamos a ir paso a paso. Aun cuando yo, en opinión personal, considero de que una clase es suficiente para tratar este tema. En el entendido, o sea, la idea que yo tengo es que ustedes ya conocen la base general. Ustedes ya conocen todo lo que viene a hacer con los requisitos generales, porque lo han visto en el derecho procesal civil. O sea, vamos a hablar de requisitos generales cuyas normas provienen del derecho procesal civil, pero que se aplican en el ámbito procesal laboral porque hay, digamos, un vacío en ese tema. Pero sin embargo, el docente ha creído conveniente, digamos, repasar, el docente principal del curso ha creído conveniente repasar los requisitos generales para, de repente, entrar con los conocimientos, como decimos, frescos, para entender mejor y asimilar mejor lo que viene a ser las medidas cautelares especiales del proceso laboral, que son pocas, por cierto, ¿ah? Las medidas cautelares especiales del proceso laboral son pocas. Bueno, vamos a ir explicando paso a paso. Lo primero que nos pide es el concepto de medida cautelar. He revisado varios libros, 3, 4 libros, o más quizás, y no he encontrado en ninguno de ellos un concepto o una definición de lo que es medida cautelar. Bueno, como el sílabo nos pide dar un concepto a partir de la revisión de varias normas, yo he, digamos, redactado una suerte de noción, ¿no? O sea, no es propiamente una definición completa, acabada, pero sí, cuando menos es una noción, nos da una idea del tema en cuanto a qué son medidas cautelares, ¿no? Entonces, podemos decir que las medidas cautelares son resoluciones provisionales, cuyo objetivo principal es garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva, con el fin, con el propósito de satisfacer de manera efectiva el interés jurídico protegido, ¿no? ¿Y cuál es el interés jurídico protegido? Las pretensiones que se postulan en la demanda, ¿no? Entonces, a partir de este concepto tenemos una idea general, una noción general de lo que son las medidas cautelares. En principio, una medida cautelar es una decisión judicial, a petición de parte, por cierto, ¿no? Es una decisión judicial, es una resolución judicial. Exactamente, ¿qué es? Es un auto resolutivo. Es un auto resolutivo.
pero también podríamos decir en forma general que es una resolución provisional, temporal. ¿Por qué? Porque no es una sentencia todavía, no es una sentencia definitiva. Precisamente la resolución provisional busca garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Por eso cuando hablamos de medidas cautelares, estas medidas cautelares se pueden pedir antes de presentar la demanda, es decir, antes del inicio del proceso. O se pueden pedir también luego que se ha presentado la demanda y durante su trámite, hasta antes que se emita, que se pida una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces, esas se llaman medidas cautelares. Y bueno, para ir adelantando algo ya, ¿y cómo se llamarán las medidas, vamos a llamarle entre comillas, o sea, yo voy a llamarle entre comillas, ¿y cómo se llamarán las medidas cautelares, entre comillas, que se dictan después que ya existe una sentencia con valor de cosa juzgada? Bueno, esas según el Código Procesal Civil se llaman medidas de ejecución forzada. Ese es su nombre. Yo le llamo, para simplificar, medidas de ejecución, ¿no? O medidas de ejecución de una sentencia. Es decir, aquellas que se dictan después que hay una sentencia con valor de cosa juzgada, ya no son medidas cautelares. El propio código las llama medidas de ejecución forzada. Sin embargo, existe una práctica no solo de abogados, sino también de jueces, de llamarle medidas cautelares a todo. Son pocos abogados y pocos jueces los que lo llaman con propiedad. Entonces yo particularmente acá soy de la idea de que a partir de que existe una sentencia con valor de cosa juzgada, ya no se le va a pedir al juez una medida cautelar. Lo que se tiene que pedirle es una medida de ejecución o específicamente por su nombre. Puede decir embargo en forma de retención, embargo en forma de depósito, o sea, propiamente se llamaría un embargo. ¿Por qué? Porque las medidas de ejecución contemplan una serie de embargos que están en el Código Procesal Civil. Pero bueno, nos estamos yendo demasiado, estamos recién en la parte inicial hablando de lo que es el concepto, la noción de una medida cautelar. ¿Cuál es la importancia de la medida cautelar? Bueno, si en el trámite de un proceso no se solicita una medida cautelar, la sentencia puede convertirse, la sentencia definitiva puede convertirse en una declaración ilusoria. Nos da la ilusión de haber ganado un proceso, pero queda solo en una ilusión porque los bienes de esta parte vencida pueden haberse perdido en el camino. Y con ello, obviamente, si hablamos de derecho procesal laboral, obviamente que se estarían afectando derechos de naturaleza económica. Y los derechos de naturaleza económica en el ámbito laboral tienen contenido alimentario, tienen carácter alimentario. Esto de que los derechos económicos reclamados por los trabajadores tienen carácter alimentario, no lo encontramos en ninguna norma. Pero sin embargo, sí aparece en forma reiterada en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en la jurisprudencia del Tribunal. Definitivamente, todos los derechos sociales reclamados por el trabajador que tienen naturaleza económica, es lógico que tienen una naturaleza alimentaria. Por lo tanto, si se inicia, se tramita un proceso reclamando beneficios económicos y cuando se tiene una sentencia con autoridad de cosa juzgada, esta no puede cumplirse porque el empleador se ha, digamos, ha transferido sus bienes, ha vendido sus bienes y no tiene nada, o sea, no tiene ningún bien para embargarle, obviamente que la sentencia o la decisión o la resolución judicial se convierte en una ilusión, es algo ilusorio, porque nunca va a poder concretarse o materializarse. Por eso es importante la medida cautelar, esto es, plantear una medida cautelar, obtener una resolución judicial que nos otorgue una medida cautelar, para con esta decisión judicial garantizar que una vez que se tenga la sentencia definitiva, se puede exigir su cumplimiento, ¿no?
Y eso es precisamente otra de las, digamos, otro de los rasgos de la medida cautelar es su eficacia, ¿no? O tener una medida cautelar no solo es necesario en un proceso, en el trámite de un proceso de declaración, sino que garantiza la efectividad de la ejecución de la sentencia. Garantiza la efectividad de la ejecución de la sentencia. Y mire, cuando hablamos de efectividad de ejecución, estamos hablando de un principio, de manera tácita. No estamos señalándolo literalmente. ¿Y cuál sería el principio que está implícito, está contenido de modo implícito en esto de la efectividad de la ejecución? Ese principio es precisamente la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que tiene que ver con la eficacia o la efectividad en la ejecución de una sentencia con valor de cosa juzgada. Pues bien, de lo que hemos dicho, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es la idea más importante que podemos rescatar? Y esta es de que las medidas cautelares se piden y se dictan para garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva. Ese es el propósito, ese es el objetivo, esa es la finalidad. No lo he puesto acá, pero podríamos decir, ¿cuál es la finalidad de una medida cautelar? La finalidad de una medida cautelar es garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva. Garantizar la ejecución, esto es, que se haga efectiva la sentencia con valor de cosa juzgada material. Esa es la finalidad. Podría decirse también esa es la importancia de una medida cautelar. Bien. ¿Cuáles son las características de la medida cautelar? Las características de una medida cautelar son tres. Toda medida cautelar es provisoria, es una resolución judicial provisoria. Toda medida cautelar es una decisión basada en instrumentos, es instrumental, decimos, porque se basa en documentos. Tiene que aportarse documentos cuando se pide una medida cautelar. Y tercero, es una resolución judicial variable. Esto es que esa medida cautelar puede variar durante el trámite del proceso. Entonces, las características de una medida cautelar son tres. Es provisoria, es instrumental y es variable. Ahora vamos a explicar un poquito cada una de estas tres características de la medida cautelar. ¿Por qué decimos que es provisoria? Provisorio viene de provisional, viene de temporal. Es decir, una resolución judicial que otorga, que concede una medida cautelar, es una decisión temporal. Temporal porque dura en el tiempo hasta que se expida la sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, pues, con la decisión cuando se emite una sentencia con autoridad de cosa juzgada? Bueno, si se ha concedido una medida cautelar determinada y la sentencia es fundada, esta medida cautelar se convierte en medida de ejecución. O sea, por eso es temporal, hasta que existe una sentencia con autoridad de cosa juzgada donde la parte que pidió la medida cautelar venció en el proceso. Y entonces, esa medida cautelar, a partir del día siguiente que existe una sentencia con autoridad de cosa juzgada, se convierte en una medida de ejecución. Eh, pero no solo eso. En el derecho procesal civil también tenemos otra norma. Si usted le concede una medida cautelar en el trámite del proceso y la sentencia de primera instancia declara infundada su demanda, en ese caso también la medida cautelar queda sin efecto de manera automática. Esa es también otra de las razones que explica que una medida cautelar es temporal, es una decisión temporal, es una resolución judicial
que tiene una duración determinada en el proceso y está sujeto a ciertas eventualidades procesales. Una de ellas es, si usted le concede una medida cautelar y la sentencia de primera instancia declara infundada la demanda, esa medida cautelar automáticamente queda sin efecto. La otra es que si usted es vencedor y la sentencia llega a tener efecto de cosa juzgada, pues bien, esa medida cautelar se convierte también automáticamente en medida de ejecución. Ejemplo, usted puede haber trabado un embargo en forma de retención sobre una determinada suma de dinero, ¿no? Y le han concedido el embargo en forma de retención, digamos, por 50.000 soles. Se dictó la sentencia fundada y han ordenado que le paguen a ustedes los 50.000 soles, ejemplo, ¿no? Un ejemplo ideal, que le paguen los 50.000 soles. En ejecución, usted ya no necesita pedir un embargo por la suma de 50.000 soles. Lo que va a solicitar es simplemente que esa medida se ejecute, se cumpla. ¿Y cómo se pide que se ejecute o se cumpla? Usted ya tiene garantizado, asegurado los 50.000 soles. ¿Cómo se pide? A través de un escrito solicitándole al juez que haciendo efectivo la medida cautelar se disponga que el juez le endose y entregue el certificado que usted tiene. Pues si usted embargó, ya hay un certificado por el monto de 50.000 soles. Entonces lo que tiene que pedir es que se le endose y se entregue. Entonces de esa manera se ejecuta rápidamente. Por eso decimos que es una decisión temporal en el sentido que dura hasta que se pida una resolución en primera instancia que si es infundada, es decir, que si es adversa al demandante, pues quedaría sin efecto. Pero si fuera favorable, esta podría convertirse en una medida de ejecución y solicitar que se haga efectivo el pago de la deuda. Doctor, Sí, una bien. consulta. Y en caso se declare, eh, su primera instancia se declara infundada, en este caso, por ejemplo, la sentencia se declaró infundada, pero se está apelando, en el proceso de apelación se vuelve a solicitar una medida cautelar. No, no, pero O sea, si se pierde. no, o sea, es decir, la decisión que deja sin efecto la medida cautelar podría ser apelada. Claro que sí, pero es una medida, es una apelación que yo la llamo temeraria. ¿Por qué temeraria? Porque la norma procesal civil dice claramente, si pierde usted en primera instancia, esa medida cautelar automáticamente queda sin efecto. Entonces, ¿de qué va a apelar si ha perdido? O sea, no podría apelar, no tendría una razón ni un fundamento legal. No habría fundamento legal para apelar de aquella resolución que deja sin efecto la medida cautelar. Por Pero sí eso se sería puede, temeraria, por eso sería una apelación temeraria. Si pero se puede apela, apelar a la sentencia. puede apelar de la sentencia, claro que sí, es su derecho, eso sí, puede apelar de la sentencia, ¿no? Y en el caso, y en el supuesto que le den la razón en segunda instancia, es decir, que en segunda instancia se revoque la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda, y reformándola dice, fundada la demanda y ordeno que le paguen los 50.000 soles, en ese caso, usted podría pedir nuevamente otra medida cautelar. ¿Sí? Porque es una decisión de segunda instancia y eventualmente podría haber un recurso de casación. Entonces usted puede pedir una medida cautelar ahí. Aun cuando estamos en materia laboral, ojo, mire, ve, cuando, como yo digo, ya no sería, si usted gana en segunda instancia, ya no sería una medida cautelar, sería una ejecución anticipada de la sentencia. ¿Por qué? Porque se ha ido en casación. Ahí se aplicaría lo que es la ejecución anticipada de una sentencia, que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Gracias, doctor. Pero si usted gana en segunda instancia, puede pedir nuevamente, si se quiere, como lo puedan entender ustedes de repente, puede pedir otra medida cautelar, que no es medida cautelar, les digo, que es una ejecución anticipada de la sentencia ya, que es posible conforme a una norma que está en la ley procesal de trabajo. Es decir, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de una sentencia. Y eso se llama
ejecución anticipada de la sentencia. Ya ni siquiera es una medida cautelar, sino una ejecución, usted pide una ejecución anticipada de la sentencia. En otras palabras, usted pide que se ejecute la sentencia por anticipado, basado en una norma procesal laboral. Si no recuerdo mal, el artículo 38. Bueno, ya que lo he tocado, le voy a dar hasta el número de artículo de la Ley Procesal de Trabajo. A ver. No, no es el artículo, no es el artículo 48, es el 38. Claro, el artículo 38. Es el artículo 38, ¿no? Pero eso lo vamos a explicar más adelante con mayor amplitud, pero ya para que tengan ustedes una idea, según el artículo 38 de la Ley Procesal de Trabajo, la interposición y el concesorio de un recurso de casación no suspende la ejecución de una sentencia, y eso se llama ejecución anticipada. Y tiene sus propias características, que hay que hablar un poquito más del tema, porque tiene varios aspectos, que no los voy a decir para no confundirnos un poco, ¿no? Vamos a continuar. Es instrumental. ¿Por qué decimos que la medida cautelar es instrumental? Porque toda medida cautelar necesariamente tiene que estar respaldada por documentos. Usted tiene que aportar documentos cuando pide una medida cautelar. En otras palabras, podríamos decir, usted tiene que aportar pruebas. Que pueden ser las mismas que contiene la demanda, que generalmente son las mismas que contiene la demanda. ¿Y por qué? Vamos a explicarlo luego. Porque el juez tiene que examinar esos documentos a efectos de ver la posibilidad, la alta probabilidad que tiene usted de ganar el proceso. Si el juez advierte que usted no tiene una alta probabilidad, una alta posibilidad de ganar el proceso, el juez le va a denegar la medida cautelar. Porque el juez se advierte que no son suficientes los documentos o no son idóneos, adecuados. Si el juez a través del análisis de esos documentos que usted presenta, si el juez advierte que usted va a perder el juicio, no le va a dar la medida cautelar. Entonces, cuando el juez evalúa los documentos para decidir si concede o no una medida cautelar, en realidad está haciendo un juicio de valor aproximado, no certero 100%. Hace un juicio de valor de los medios probatorios, si se quiere, yo le llamo documentos, esencialmente documentos, porque cuando usted pide una medida cautelar no va a ofrecer declaración testimonial, ¿no? No va a ofrecer peritaje, eso no se admite. Esencialmente documentos. El testimonio, la pericia, eso se actuará en el juicio para sentenciar. Por eso decimos que es instrumental. Usted tiene que aportar todos los documentos que tenga para que el juez de su revisión, digamos, tenga un criterio anticipado de que usted tiene una alta probabilidad de ser vencedor en el juicio. Y solo así le concederá la medida cautelar. De eso vamos a hablar luego cuando hablemos digamos, la fundamentación, de los elementos de la fundamentación de una medida cautelar. Luego, una medida cautelar tiene la característica de ser variable. La resolución judicial que concede una medida cautelar es una decisión que puede variar en el tiempo, que puede variar durante el trámite del proceso. Y esta variación puede ser pedida por la propia parte que ha solicitado la medida cautelar o puede ser solicitada por la otra parte, por la contraparte, por la contraria. O sea, cualquiera de las dos partes del proceso puede pedir la variación de una medida cautelar dictada por el juez. Y cuando hablamos de variación nos referimos pues a que esa medida cautelar puede variar en la forma, sobre los bienes, sobre los montos, o sustituyendo el órgano de auxilio. Y el Código Procesal Civil nos habla de algunos
de algunos órganos de auxilio, como vamos a ver más adelante. Pero la característica de ser variable es que puede ser modificada. Y para darle algún ejemplo, si usted pidió un embargo por 100.000 soles, usted o la otra parte puede pedir que el monto de este embargo se varíe a 50.000 soles. Vamos a poner un ejemplo. Si la parte demandante solicita que el embargo se realice sobre un bien determinado por el monto de 500.000 soles, digamos, y el juez le concede por los 500.000 soles, sin embargo, la otra parte puede no apelar, simplemente puede pedir que ese monto sea modificado y que se reduzca a un monto menor a 500.000 soles. ¿Basado en qué? Señor, la suma de las pretensiones solamente suman 300.000 y sin embargo usted le ha dado 500.000. No hay una lógica, una explicación. No hay una relación entre el monto de su pretensión con el monto que usted ha concedido. Por lo tanto, solicito que sea reducida de 500.000 al máximo de su pretensión, que es 300.000 soles. ¿No? Bueno, por ejemplo, esa es una forma de pedir que se modifique por la parte demandada, ¿no? Por la parte demandada. Pero también usted puede pedir, señor, se me ha concedido un embargo por un monto determinado que considero, el que me ha concedido el juzgado considero diminuto y solicito que sea ampliado de 50.000 a 100.000 soles, que se amplíe el monto. O podría ser, solicito, hermano, se ha trabado embargo en un vehículo, pero este vehículo es un vehículo, digamos, muy antiguo. Por lo tanto, su valor es reducido. Entonces solicito que se trabe embargo en otro vehículo que tiene. O sea, ya no solicita que se amplíe. O sea, se varía, pero en cuanto amplía a otros bienes, ¿no? O sea, a otro vehículo. En ese sentido, la medida cautelar es variable, pues, ¿no? No es fijo durante todo el proceso. Puede subir o bajar, como digo acá, en forma, ¿no? En forma de embargo, sobre los bienes, sobre el monto o el órgano de auxilio. Luego vamos a explicar qué cosa es un órgano de auxilio. Bien, estas son las tres características de una medida cautelar. Es provisoria, porque es temporal, es instrumental, porque tiene que estar sustentado en documentos presentados por la parte que solicita el embargo, y es variable porque el embargo puede ser modificado en su forma, en su monto, sobre los bienes o los órganos de auxilio. Bueno, acá viene la parte más importante, me parece, de la medida cautelar. Los requisitos de la medida cautelar. ¿Cuáles son los requisitos de la medida cautelar? Aquí le he puesto el artículo, es el 610 del Código Procesal Civil. Los requisitos son los fundamentos de la pretensión cautelar, de la petición cautelar, la forma de la medida cautelar solicitada, los bienes sobre los que debe recaer la medida cautelar, el monto con el cual deben ser afectados los bienes, la contracautela, que es una suerte de garantía que ofrece el que pide el embargo, y el órgano de auxilio, la designación del órgano de auxilio. Entonces, estos son los requisitos que hay que observar, con los cuales hay que cumplir cuando uno pide una medida cautelar. Y son los requisitos que va a revisar el juez para conceder o no la medida cautelar solicitada. Vamos a hablar de estos requisitos. El primer requisito, fundamentos de la pretensión cautelar. ¿Cuáles son los fundamentos de la pretensión cautelar? Bueno, en primer lugar, para conceder una medida cautelar, el juez puede conceder la medida cautelar en la forma que se solicita, o el juez incluso de oficio puede conceder una medida cautelar no solicitada,
siempre que considere que ésta sea la más adecuada para garantizar la pretensión, ¿no? ¿En base a qué? El juez examina los fundamentos y la prueba presentada, es decir, los documentos presentados. ¿Y cuáles son los fundamentos esenciales de una pretensión cautelar, de un pedido de medida cautelar? La verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la razonabilidad de la medida. 3 son los elementos de una debida fundamentación de una pretensión cautelar. Vamos a ver cada uno de ellos también. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? Cuando hablamos de la verosimilitud del derecho, estamos hablando de la veracidad del derecho reclamado. De la apariencia de buen derecho, también suele decirse en la doctrina, ¿no? Cuando hablamos de la verosimilitud, estamos hablando de la alta probabilidad de que por sentencia se declare fundada o no las pretensiones solicitadas en la demanda. La verosimilitud o la veracidad de la pretensión cautelar tiene que ver con la fundabilidad de la pretensión. Fundabilidad de la pretensión. Esto es, con el razonamiento que realiza el juez, examinando los documentos, si existe o no una alta probabilidad de que la demanda sea declarada fundada. A eso se refiere la verosimilitud del derecho invocado. Por lo tanto, cuando usted solicita una pretensión cautelar, una medida cautelar, tiene que explicarle, tiene que fundamentar las razones por las que solicita la medida cautelar basado en los documentos que usted está aportando, ¿no? En otras palabras, tiene que explicar el contenido de estos documentos de forma tal que se le haga ver al juez que usted tiene la razón y que existe una alta o altísima probabilidad de que va a ganar en el juicio. Y yo les decía, el juez le va a conceder la medida cautelar solamente si observa que usted tiene probabilidad de ganar en el juicio. Pero si el juez de las pruebas actuadas, de las pruebas examinadas, porque todavía no se han admitido las pruebas, ¿no? De las pruebas examinadas, que el juez examina para resolver la medida cautelar, si él advierte, aprecia de que usted va a perder el juicio, no le va a conceder la medida cautelar. Por eso es importante. En sala de espera. A ver, pues no veo a nadie acá. No veo a nadie acá, por eso siempre vamos a ver. Ya, vamos a ver por acá. Doctor, disculpe la interrupción. Dígame. Pero usted Dígame. cree, Rudy ahora lo saluda, doctor, buenas noches. Doctor, ¿usted cree que hay opción para ampliar el plazo de la última sentencia que dejó? Por favor, que tengo algunos compañeros que no lo llegaron a subir. Bueno, de eso vamos a hablar, pues, señor, en los últimos minutos, señor, ¿ya? Vamos a hablar antes que termine la clase. Hágame recordar, señor, faltando unos 10 minutos, 15 minutos, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Bien, entonces, me decía que hay en la sala de espera, yo no veo acá que haya nadie en la sala de espera, no. Para mí no aparece nadie en la sala de espera. Porque acá me avisa, mi sistema me avisa que hay alguien en la sala de espera. Pero ahorita entraba a ver los participantes y no hay nadie en la sala de espera que yo vea. A ver, voy a revisar nuevamente. Nadie, señores, no tengo a nadie. En sala de espera no tengo a nadie. Si en mi sistema no aparece nadie, es en sala de espera. Cuando ingresa alguien, a mí me avisa con una campanita. No sé si ustedes la escuchan, ¿no? Que realmente me molesta, me distrae, pero lo tengo abierto ahí para seguir, digamos, aceptando, admitiendo el ingreso. No tengo a nadie en sala de espera. A ver, vamos a ver si en el chat alguien está. Tampoco aparece nadie en sala de espera. Bien, continuando, señores. El otro
requisito es el peligro en la demora. Cuando en todo esto tiene que indicarse en los fundamentos, de hecho, en forma ordenada y separada, ¿no? Cuando se solicita una medida cautelar, también tiene que explicarse al juez de que existe peligro en la demora del trámite del proceso, ¿no? Que la demora, la natural demora en el trámite del proceso puede generar que se origine un daño irreversible. Esto tiene que explicarse según cada caso concreto. Acá no hay una regla general para todos, ¿no? La regla general podría ser, oiga, usted explíquele al juez por qué razón debe concederle la medida cautelar. Es decir, cuál es el peligro que existe, cuál es el daño irreversible que puede producirse si no le conceden la medida cautelar. Eso le tiene que explicar usted al juez y también tiene que ser, digamos, tienen que presentarse, si fuera el caso, documentos que indiquen ello, ¿no? Si fuera posible. Y si no, explicarlo. A eso se refiere el peligro en la demora. Y el peligro en la demora, pues, puede darse de muchas formas, ¿no? De que, por ejemplo, el empleador venda sus bienes, transfiera sus bienes. Y se hace necesario, pues, trabar la medida cautelar solicitada precisamente para evitar eso. Que el empleador, que el deudor se desprenda de sus bienes. Y evitar que, y el daño irreversible sería, señor, si usted no me da ahora la medida cautelar, cuando haya sentencia definitiva, pues esa sentencia será inejecutable porque el empleador ya no tendrá ningún bien. Yo no podré embargarlo, o sea, no podré satisfacer, digamos, las pretensiones económicas solicitadas, no obstante que exista sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces, de eso se trata, ¿no? El peligro en la demora. Hay que explicarle al juez cuál es el peligro en la demora. Hay casos que pueden ser evidentes, notorios, y hay otros casos en que no existe ningún peligro también, ¿no? Y también el juez va a examinar eso. Ahorita recién aparece aquí alguien que está en sala de espera. Ya sonaba la campanita y me avisa, ¿no? Es su compañero Rojas Remolino, ¿no? Es muy raro que no lo vea yo. Acá me avisa, me distrae también, pero bueno, lo tengo ahí para que sigan ingresando al aula. Acá sonaba una campanita, pero no aparece nadie. Y ese es otro tipo de campanita. Bueno, ya les expliqué lo que es el peligro en la demora, señor, ¿no? Entonces, el peligro en la demora hay que explicarle al juez, señor, necesito una decisión preventiva. Hay que prevenir el riesgo de que el empleador se desprenda de su bien. Por estas razones, según cada caso concreto, ¿no? Según hay que ver cada caso concreto. Y según cada caso concreto se le explica al juez. Hay diversas realidades, ¿no? La razonabilidad de la medida es el tercer elemento de la fundamentación de una pretensión cautelar, ¿no? De un pedido de medida cautelar, ¿no? La razonabilidad de la medida cautelar tiene que ver con la adecuación de la medida a los fines que se persiguen, ¿no? A los fines de garantizar la eficacia de la sentencia. Entonces, usted tiene que solicitar una medida cautelar adecuada, razonable. Esto se puede explicar con un ejemplo, ¿no? Señor, usted está reclamando 50.000 soles de varios beneficios sociales. Y sin embargo, usted pide un embargo en forma de retención por 1.000.000 de soles. Estoy exagerando un poquito para tener una idea, ¿no? Sería razonable pedir y sería razonable conceder una medida de embargo en forma de retención por 1.000.000 de soles cuando la deuda reclamada es solo de 50.000 soles. A eso se refiere. O sea, usted no puede pedir desproporcionadamente, pues, ¿no? La medida cautelar que usted solicite tiene que ser razonable a lo que usted está buscando garantizar. A través de la razonabilidad se busca garantizar la eficacia de que se cumpla la pretensión solicitada en la demanda. Entonces este término razonabilidad se ha utilizado recientemente. Antiguamente se llamaba adecuación, me parece. Hoy día ya se le llama razonabilidad, pero que en el fondo tiene que ver con la adecuación. El que pide la medida cautelar es el que adecua la forma
el monto, los bienes de la medida cautelar. Obviamente que el juez también puede hacerlo. Usted pide una medida cautelar inadecuada y el juez le puede conceder otra. Es decir, usted pide una forma de embargo y el juez le puede conceder otra. Eso está previsto en la norma, pero el juez pocas veces lo utiliza. En la práctica, pocas veces el juez lo utiliza. Ya en casos muy extremos, el juez adecúa. Generalmente en el ámbito laboral, pero no obstante que es una norma que está en el ámbito civil los jueces no adecúan. Muy raro que los jueces en el ámbito civil adecúen. Muy raro, pero es una norma del proceso civil. Bien, la razonabilidad, pues señores, reiterando y repitiendo, tiene que ver con la adecuación de la medida cautelar solicitada a los fines que se persigue de la pretensión que se pretende tutelar, que se pretende proteger o garantizar. ¿Cuáles son los elementos de la fundamentación de la pretensión cautelar? Son 3. Verosimilitud, peligro en la demora y razonabilidad de la medida cautelar. Bien, vamos a continuar con los requisitos de la medida cautelar. Eso es lo más importante. La forma de la medida cautelar. La forma de la medida cautelar, o sea, en otras palabras, sería el tipo de embargo, si se quiere llamarlo así, ¿no? Las medidas cautelares también son muy conocidas como embargos, ¿no? Como los embargos. Entonces, ¿qué forma de medidas cautelares podemos pedir? Todas, se pueden pedir todas las que están en el Código Procesal Civil. Las que están en la Ley Procesal de Trabajo, que son pocas, y las que pueden estar en cualquier otra ley especial. La nueva Ley Procesal de Trabajo ha hecho esta precisión, y es bueno. ¿Por qué? Porque según la Ley Procesal anterior, solamente contemplaba 2 tipos de embargo, la ley derogada 26.636, y los jueces se encontraban limitados a conceder otro tipo de medidas cautelares que estaban en el Código Procesal Civil. Incluso cuando ya en ejecución algunos jueces, ejecución de sentencia, algunos jueces concedían otras medidas cautelares que no estaban en la ley 26.636, eran denunciados. Y el OGMA incluso les abrió proceso. Y existía el peligro de que sean sancionados. En ese marco, hace muchos años, se hizo un pleno jurisdiccional laboral, el cual interpretó una norma de la ley 26.636 en el sentido de que además de las 2 medidas cautelares especiales que contemplaba la ley derogada, se podía conceder cualquier otra medida cautelar contemplada en el Código Procesal Civil. A partir de esta interpretación, recién los jueces comenzaron a conceder todo tipo de medidas cautelares. Antes no, tenían miedo de ser investigados y sancionados, ¿no? A raíz de esa experiencia, mala experiencia digo yo, es que la nueva ley ha creído necesario precisar qué tipo de medidas cautelares se pueden conceder además de las que están contempladas en la Ley Procesal de Trabajo. Esto es, las que están en el Código Procesal Civil y en cualquier otra ley especial. Bien, vamos a mencionar solo algunos de ellos, ¿no? Puede solicitarse embargo en forma de secuestro de vehículos, por ejemplo, ¿no? Podría llamarle también medida cautelar en forma de secuestro de vehículos, ¿no? Medida cautelar en forma de depósito y secuestro. Medida cautelar en forma de inscripción. Medida cautelar en forma de retención con doble pago, etcétera, ¿no? Pueden solicitarse, como dije, todas las que están en el Código Procesal Civil. Está medidas de innovar, medidas de no innovar, medidas temporales sobre el fondo. Todas, siempre y cuando sean compatibles, ahí viene la razonabilidad de la medida. Usted tiene que adecuar la medida. Usted tiene que adecuarlo. El juez no lo va a hacer. En la práctica el juez no lo hace. Muy raro, rarísimo.
El juez sabe hacerlo, claro que sabe hacerlo. Pero ¿por qué no lo haría? Señores, porque el tiempo para un juez es oro. No dispone de todo el tiempo. Más aún ahora que la ley procesal de trabajo tiene algo muy novedoso, que es bueno, que es positivo, pero entonces ya no permite que el juez pueda aplicar algunas otras normas, como esta, ¿no? Como esta. Oiga, cuando usted pide una medida cautelar, el juez le puede dar la medida cautelar que usted pide o la que el juez considere adecuada. Pero eso de darle una de oficio porque el juez considera adecuada, otra distinta a la que usted pide, significa tiempo, señores. Y entonces el juez no tiene el tiempo para ponerse a estudiar su caso, o sea, hacer el papel de abogado, porque en cierto modo es así, no tiene tiempo. Por lo tanto, si no se solicita una medida cautelar adecuada en la forma adecuada, el juez lo va a rechazar. ¿Y por qué no tiene tiempo? Yo le decía, el juez, para todo juez, el tiempo es valioso, el tiempo es oro. Porque ahora, por ejemplo, en materia laboral hay que sentenciar en 5 días. Y si no sentencia en 5 días, ese juez es sancionado. Y entonces, si ese juez tiene 3, 4 sentencias que hacer diarias, ¿no? A veces hay que hacer, dependiendo de la calidad de sentencias, ¿no? De la clase de proceso, pero hay que hacer 2, 3 sentencias. No se va a dar el tiempo, pues, para adecuarle a usted, corregirle a usted su medida cautelar mal solicitada, defectuosamente solicitada, ¿no? Entonces, por esa razón hay que conocer todas las formas de medidas cautelares que están en el Código Procesal Civil y hay que revisarlas, pues hay que leerlas, ¿no? Porque detrás de cada una de esas formas, señores, hay doctrina y hay jurisprudencia, ¿no? Pero la forma de medida cautelar la indica el que solicita. Y son estas, entre otras. Yo les he mencionado solo algunas, para explicar a qué se refiere la forma de la medida cautelar. Luego también hay que indicar los bienes sobre los que recae la medida cautelar y el monto con el cual se afecta a estos bienes, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere bienes? Bueno, he indicado algunos, ¿no? Entendemos por bienes vehículos, muebles, inmuebles, derechos de crédito, ¿no? Embargo en forma de intervención en recaudación. Esto se refiere, ¿qué bien sería? Fondos económicos, pues, que hay en una empresa, ¿no? Bueno, estos son los bienes. Hay que indicar sobre qué viene. Bueno, pide un embargo en un vehículo, en un mueble, en un inmueble, ¿no? En un terreno. O derecho de crédito, bueno, pues que se trabe embargo en, digamos, las letras de cambio que tiene la empresa tal, ¿no? Letras de cambio por cobrar que tiene una empresa en un banco determinado, ¿no? O sea, no están trabando embargo en los fondos económicos depositados, sino en unas letras de cambio que tiene una empresa en un banco por cobrar. A ver, pondríamos un ejemplo. Una empresa de inmobiliaria, ¿no? Ha vendido unos terrenos y ha aceptado letras de cambio por pagar por la cuota inicial, ¿no? Ha aceptado letras de cambio por pagar y esas letras de cambio por pagar por 6 meses, digamos, los ha puesto en un banco determinado para que el deudor vaya y pague al banco, ¿no? Pague en el banco y recoja su letra. Entonces, esos fondos, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen a la empresa inmobiliaria. Pero si usted tiene un juicio con la empresa inmobiliaria y usted sabe que existen esas letras no de uno, sino de varios clientes, usted puede pedir que se trabe embargo sobre esas letras de cambio, de forma tal que cuando vaya digamos, el cliente y pague, el banco no le entregue el dinero a la inmobiliaria, sino a usted. Es decir, al trabajador que ha embargado y ha ganado el juicio. Bueno, a eso se refiere a los derechos de crédito, ¿no? Y pueden ser de otra naturaleza también, según puede haber alguna ley especial que lo indique. Luego, el monto. También tiene que indicarse el monto de la afectación. A ver, si alguien me dice qué hora tenemos, porque acá no tengo mi celular a la mano. Pero por aquí. 6:15, doctor.
¿Cuánto? 6 y 15. 6 y 15, mire. Por acá está sonando mi celular, no sé por dónde anda. Bueno, ya. El monto es, hay que indicar cuál es el monto que quiere, con el cual se afecta el bien, ¿no? Es el monto que usted solicita. Y ese monto tiene que estar en relación con el monto de sus pretensiones, más los intereses y las costas y costos en el caso que usted sea vencedor. Entonces el monto tiene que tener relación o proporción con el monto de sus pretensiones y un cálculo aproximado de los intereses y las costas y costos. Hay que indicar el monto de la afectación necesariamente. No puede ser exageradamente alto, ¿no? O sea, si usted reclama 50.000 soles, podría pedir 60.000, pues, ¿no? Podría ser un poquito más, pero tampoco, pues, si usted pide 50.000 y usted no va a pedir 200.000, es exageradamente desproporcionado. Bien, la contracautela es otro de los requisitos. La contracautela se ofrece cuando se pide una medida cautelar, la ofrece el solicitante. La contracautela no viene a ser otra cosa que una suerte de garantía que otorga el trabajador para garantizar, para resarcir los daños que se le pueda causar al empleador con la medida cautelar. Generalmente se utiliza la contracautela, puede ser real o personal, ¿no? ¿Cuál es la real? Cuando se ofrecen bienes de propiedad del trabajador, ¿no? Bueno, estoy hablando del ámbito civil. En el ámbito laboral no se ofrecen, pues los trabajadores muy raros tienen bienes, ¿no? Estoy hablando de esta regla del Código Procesal Civil. La garantía real, la contracautela real es cuando usted ofrece bienes de su propiedad para garantizar los daños que se le pueda causar a la otra parte, ¿no? Entonces, una vez que usted ofrezca la contracautela real, el juez dicta una resolución aprobando esa contracautela. Obviamente que si usted ofrece en garantía bienes de su propiedad, tiene que acompañar los documentos que acrediten que ese bien es propio, que es de su propiedad. Bueno, esto se aplica más en el ámbito civil. En el ámbito laboral se aplica la contracautela personal. Y esto generalmente se traduce en una caución juratoria. Y la caución juratoria no es otra cosa que una declaración jurada que hace el trabajador de asumir el pago de los daños que pueda causar con el embargo. Entonces, para eso tiene que ir donde el secretario y legalizar su firma, ¿no? O sea, presentar esa declaración jurada con firma legalizada ante el secretario. Esa es la contracautela que se utiliza en el ámbito laboral. Por lo general, salvo que se estén discutiendo montos altísimos, ¿no? En cuyo caso el juez tiene la libertad de exigir una garantía mayor. Cosa que es muy raro. Cosa que es muy raro. En materia laboral se utiliza siempre la contracautela llamada caución juratoria, que no es otra cosa, una declaración jurada del trabajador que se compromete a responder por los daños y perjuicios que se puedan causar al empleador. Y obviamente, en el caso que se produzcan daños y perjuicios como consecuencia del embargo, la parte que ha embargado tiene que responder por esos daños, ¿no? El órgano de auxilio. Esta partecita, señores, la encontramos en el Código Procesal Civil. Ahí indicamos quiénes son el órgano de auxilio. Cuando se piden determinados tipos de embargo, hay que nombrar una persona natural o una persona jurídica. Generalmente, personas naturales, ¿no? Que van a actuar como ¿qué? Como depositarios. Cuando se pide un embargo en forma de depósito sobre determinados muebles, entonces hay que designar una persona que va a actuar como depositario. Esto es, que va a recibir los bienes, muebles, y va a actuar como custodio de esos bienes, ¿no? Entonces, a eso se llama órganos de auxilio. Luego, si pedimos un embargo en forma de intervención, en recaudación, digamos, es decir, hay que designar una persona que va a ir a la caja o a la tesorería de una empresa a recaudar todos los días un monto determinado hasta cumplir el monto total de la deuda. Esa persona se llama interventor. Es una persona natural. ¿Quién designa al depositario? ¿Quién designa al interventor? La parte que solicita la medida cautelar, ¿no? Por eso esas personas se llaman órganos de auxilio. Ahora,
¿Pueden designarse personas jurídicas como órganos de auxilio? Sí, también. Pero eso ya se refiere a otros casos más complicados, más complejos, propios del derecho civil, ¿no? No, en materia laboral no he visto nunca que se designe a una persona jurídica, ¿no? Por eso hay otros órganos que determine la ley, sí, también las personas jurídicas. Bueno, en doctrina y en el código se llaman órganos de auxilio, pero propiamente vienen a ser el depositario, el interventor o cualquier otra persona que se designe para hacer viable para el trámite de una medida cautelar determinada. Bien, estos son los requisitos de la medida cautelar. Ahora, hay una regla en cuanto al trámite de las medidas cautelares. Y la regla se refiere al inaudita par. ¿Y cuál es esta regla? Cuando se pide, se tramita, se dicta y se ejecuta una medida cautelar, esta se hace sin conocimiento de la parte demandada. Eso se refiere inaudita par, ¿no? A eso se refiere inaudita par, esta regla del inaudita par. Inaudita par, en otras palabras, significa sin conocimiento de la contraparte. Sin conocimiento de la parte demandada. ¿Mm? Incluso en el caso que se deniegue, se rechace una medida cautelar, y si la otra parte apela y se eleva al superior para su trámite, el demandado no se le notifica. Y en segunda instancia se tramita la apelación contra el auto que rechaza la medida cautelar sin permitir que intervenga la otra parte, sin conocimiento y sin permitir que intervenga la otra parte. ¿No? A eso se refiere inaudita par. ¿No? Vamos a hablar un poco sobre la oposición a la medida cautelar. Antiguamente con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, cuando se concedía una medida cautelar, esta no se le ponía en conocimiento de la contraria hasta que se ejecutara. Después que se ejecutaba, recién se le notificaba la resolución y el acta de embargo. Hoy día un poco que hay una duda sobre eso, ¿no? Porque anteriormente se ejecutaba la medida de embargo, recién lo notificaban usted y usted podía apelar, interponer su recurso de apelación. Hoy día, señor, nos hablan de la oposición. Hoy día nos hablan de la oposición. Sí, acá hay algo extraño, señor. Me dice que hay 2 en la sala de espera, pero yo no los veo acá. Yo no los veo. A ver. Yo no los veo acá, señor. A ver, vamos a ver. Vamos. Ya acá apareció uno. Ya hay uno, no 2. Pero también ya tiene que haber cierto límite, pues, señores, ¿no? Ya la clase está por terminar y siguen entrando, ¿no? Pienso que tenemos que ordenarnos también. Ya por buscar ya me salí, no sé dónde estoy. ¿No? Bueno, volvemos a la oposición a la medida cautelar, le decía. Actualmente, cuando se concede una medida cautelar, si la parte afectada se entera de alguna forma, puede proponer oposición, formular oposición a la medida cautelar concedida, ¿no? ¿Y cuál es el plazo que tiene para hacerlo? 5 días después que toma conocimiento de la resolución cautelar. No dice 5 días que toma conocimiento de la ejecución de la medida cautelar. O sea que da a entender que se le puede notificar. Y entonces yo no entiendo por qué se habla de inaudita par. Es decir, sin conocimiento de la contraria. Bueno, formulada la oposición, esta oposición no suspende la ejecución de la medida cautelar. Entonces, formulada la oposición, ¿quién resuelve esa oposición? El propio juez. El propio juez que concedió la medida cautelar resuelve la oposición. Si la considera fundada, puede dejar sin efecto la medida cautelar. Y esta resolución que deja sin efecto o que rechaza la oposición es apelable, sin efecto suspensivo. Entonces,
Señores, a ver, ¿alguna pregunta con relación a lo que hemos venido desarrollando? Particularmente con relación a la oposición a la medida cautelar. A ver, explico otra vez con relación a la oposición. Si usted se entera que el juez ha dictado una medida cautelar en contra suya, en contra de su patrocinado, usted lo que tiene que hacer es formular oposición en el plazo de 5 días, ¿no? No apelación, sino oposición. Si le rechazan la oposición, recién usted apela de la resolución que le rechaza la oposición. Bueno, si aceptan la oposición y dejan sin efecto la medida cautelar, la otra parte también tendrá derecho a interponer su recurso de apelación. Doctor, buenas tardes. Disculpe, Buenas una tardes. consulta. Entre oposición y, como usted está diciendo, la apelación, en sí, en el escrito, ¿cuál sería la diferencia más letable? O sea, ¿en qué se diferencian en sí, en el escrito de oposición y apelación? Mira, la norma no nos dice claramente cuál es la diferencia. En realidad yo no le encuentro ninguna diferencia. O sea, la norma no nos dice nada. Yo en la jurisprudencia no he visto ninguna diferencia. En realidad, lo que se quiere, lo que se ha hecho simplemente es dar la oportunidad de que el propio juez revise su resolución a efectos de que se dé cuenta que ha cometido algún error. Y a efectos de resolverlo con celeridad y evitar un eventual perjuicio a la otra parte. Porque si se presenta un recurso de apelación, el recurso de apelación tiene un trámite más dilatado, más largo, ¿no? Y ese tiempo que toma eventualmente podría causar algún perjuicio. Para En mí, todo caso, estaríamos hablando de que sería un proceso sumarísimo, el tema de la oposición. no podríamos hablar de sumarísimo, simplemente es una suerte de un mecanismo, porque no sé cómo llamarle, no sé si llamarle un remedio, es una suerte de mecanismo para que el juez revise su decisión, el propio juez revise su decisión. O sea, permitir que el propio juez revise su decisión y se dé cuenta si es que ha cometido algún error, de forma tal que si hubiera cometido algún error, este se repara rápidamente, ¿no? Una oposición es una suerte de incidente. Una oposición es algo así como una nulidad, ¿no? Entonces nosotros hablamos en algún momento de remedios, ¿no? Cuando hablamos de los medios impugnatorios en general, hablamos de remedios y dijimos que según la doctrina los remedios se dividían entre nulidades y cuestiones probatorias. Esto es oposición y tacha, ¿no? Pero ojo, que hay un tipo de oposición contra medios probatorios y este es otro tipo de oposición contra medidas cautelares. Porque la oposición solamente la puede interponer contra una medida cautelar que ha sido concedida. Entonces, pues, ¿cuál es lo que diferencia? Una oposición de una apelación. Pues yo podría decir, ¿cuál es la diferencia, señores? Así. La diferencia es que la oposición la resuelve el propio juez que dictó la medida cautelar. En tanto que la apelación la resuelve una instancia superior. Esa podría ser la diferencia. Pero los fundamentos de la oposición, señor, si usted se opone y expone sus fundamentos de hecho y derecho, indicando cuáles son los errores que ha cometido al dictarse la medida cautelar, y si se la rechaza, usted apela, va a tener que poner los mismos fundamentos, ¿no? Entonces, no hay una mayor diferencia. Por eso, la verdad que no entiendo por qué se ha establecido en la norma. Es una modificatoria que se ha hecho, porque cuando originalmente se eh, dicta el Código Procesal Civil, no existía la oposición. Doctor, una Era directo. consulta. En todo Sí. caso, la oposición podría darse como una excepción dilatoria. También podría entenderse, ¿no? Podría entenderse como algo para que se dilate, ¿no? O sea, bueno, eso ya es subjetivo, ¿no? Pero entiendo que el propósito lógico y principal de una oposición es que el juez corrija algún error que pueda haber cometido. Pero también puede entenderse como un mecanismo dilatorio, ¿no? Sí, pero no encontramos en la normativa una explicación del por qué, ¿no? Y como es un mecanismo nuevo, no hay mucho desarrollo en ese tema, ¿no? Pero
Yo entiendo que es un mecanismo que busca que el juez corrija los defectos o los errores que puede haber cometido. Pero también puede ser utilizado, mal utilizado, para dilatar el cumplimiento o la ejecución de una medida cautelar, ¿no? Bien, a ver, espero haber dado respuesta a su inquietud. Y le agradezco por la pregunta porque nos permite Sí, ampliar doctor. un Muchas poquito. gracias. Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a pasar a tomar la lista, señores, porque ya nos está ganando el tiempo y hay que conversar un tema también. A ver, Acosta Pineda, Acosta Pineda, Alfaro Manzano, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Berrocal Cabezudo, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Cabrera Gavilán, Cabrera Paco, Buenas noches, doctor Cabrera Gavilán, presente. Estoy buenas en el noches, trabajo, disculpe. Cabrera Paco, Anchari Oré, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Carmona Flores, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Castillón Santi, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Cabero Hernández, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Coragua Prado, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Cochachi Suárez, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Cornejo Flores, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Cruz Chambi, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Cueto Taipe, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Espino Hostia, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Falcón Guerra, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, señor, Flores Rojas, Doctor, presente. muy bien, Galvez Arquiñiva, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches. A ver, García Rivas, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Geldres Caña, Presente, doctor. Buenas noches. González Asensio, Guevara Fuentes, Presente, doctor Guevara. Doctor González Asensio, disculpe, no sé si lo Ya, escuché reflejado. por favor estén atentos pues, ¿ya? Guevara Fuentes, Usted Restito, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Doctor, Herencia Bendezú, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Doctor, ¿consideró Guevara? Es que mi audio falló, por eso no Sí, conectó. señor, ya, Guevara, sí, señor. Herencia Bendezú, Hernández Tic Yahuanca, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches, Guamán Palomino, Doctor, buenas noches. Presente. Guaripaucar Quichua, buenas noches. Jiménez Espinosa, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Macotela Paco, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Malqui Gómez, Mamani Tipo, Presente, doctor. Buenas noches.
Marzana Rojas, Marzano, doctor, buenas noches, presente. buenas noches. Morales Garavito, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches. Morales Miranda, Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, presente. buenas noches. Morón Maguiño, Buenas noches, doctor, presente. buenas noches. Olivera Ramírez, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches. Feria, Presente, doctor. buenas noches. Ormeño Gutiérrez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Pariona Quispe, Presente, doctor. Peceros Ramos, Peralta Bernaola, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Pillaca Vargas, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Purilla Janto, Buenas noches, doctor, presente. buenas noches. Quispe Zairi Tupa, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Quispe Torres, Presente, doctor Quispe Torres. Buenas noches. buenas noches. Ramírez Serna, Ramos Doctor, buenas Torres. noches. Peceros Ramos, mi audio está fallando. Señor, ya, muy bien. Ramos Torres, Doctor, buenas noches. Ramos Torres presente. buenas noches. Reyes Janampa, Rojas Flores, Rojas Remolino, Doctor, buenas noches, presente. Rojas Remolino, doctor. muy bien. Sánchez, profesor. Sánchez Mucha, ya, muy bien. Gracias. Santiago Andrés, Buenas noches, doctor. Presente. Silva Casavilca, buenas noches. Sotelo Pisconte, Presente. Suineibón, Presente, doctor. K. Antonio, Presente, Vilca doctor. Vilca Pizango, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Vilca Toma Pedraza, Presente, doctor. bien. Sanabria Wilca. Correcto. ¿Alguno que falte? Doctor, buenas noches. Peceros Ramos. Peceros Doctor, Ramos, buenas señor. noches. Peceros Ramos, mi audio está fallando. Peceros Ramos, si me escucha, ya le dije que se tomó su asistencia. Sí, doctor, Peceros Ramos. Ya, muy bien, Presente. señor. Ya se tomó. Doctor, disculpe. No sé si me habría escuchado Cabrera Paco. Ya, correcto, muy bien. ¿Quién más? Doctor, no sé si se me escuchó. Peceros Ramos. Señor, usted no me escucha a mí. Denis, te voy a ahorcar yo. Doctor, el compañero Malky Gómez me informa que está sin luz, que por eso se ha desconectado. Ya, señor, vamos a considerarlo. Ya, doctor. ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Nadie más, que voy a cerrar la Sí, asistencia. compa. Doctor, Giancarlo Sánchez Mucha. Doctor, Sanabria. Pueden primero Sanabria. Doctor, ordenar- disculpe, Sanabria no me llamó. Ya, señor, muy bien, Sanabria. ¿Quién más? Gracias, doctor. ¿Sánchez Mucha? Sí, doctor, está teniendo problemas con su internet. Me acaba de avisar. Ya, señor. Sí, Doctor, doctor, acá hay disculpe. mucho problema con señal. Doctor, Ya, buenas noches. correcto. Sí. Doctor, herencia, ¿me tomó lista, por favor? Copio uno. Tomó a todo, señor. Dígame su nombre. Herencia Bendezú. Ya, correcto. Doctor, Bueno, buenas vamos tardes. Sí. Pero No ya sé te si se tomó me habrá- lista, sí te escuchó. Ok, listo, gracias. Mi audio está fallando. Doctor, el compañero Acosta está diciéndome que está con problemas de conectividad, por eso no ha podido responder. ¿Quién, señor? Máximo Acosta. Acosta Pineda. Ya, señor, creo que es el primero. Acosta Sí, Pinedo. ¿Correcto, señor? Son pareja. Doctor, Correcto, disculpe, señor. El alumno Guaripaucar también me pidió que no puede, está mal su audio, doctor, disculpe. Me llamó en la tarde todavía. Bueno, señor, por esta vez pues vamos a considerarlo. Vamos a cerrar la asistencia ya de todos. Bien, ya hemos tomado la asistencia de todos, señores. Doctor, disculpe. Quería Sí. hacerle una consulta con respecto a Sí. la tarea que dejó. El aula virtual lo cerró ayer, doctor, en la plataforma. Quería saber si hay posibilidades de que lo pueda abrir para hoy día. Sí, ese tema justamente lo iba a tratar. Yo y hablamos con todos. Su delegado acaba de pedirme eso, ¿no?
Pero nosotros hablamos desde la primera clase que, digamos, el plazo que se les da es un plazo que yo considero razonable. Se les da toda una semana, considerando todas las razones que ustedes me puedan exponer, ¿no? Yo las entiendo todas y por eso se le da de plazo una semana. Entonces no creo de que yo tenga que estar abriendo, si bien es cierto que esta es la primera vez que lo solicitan, pero hoy día lo voy a abrir y espero pues que sea la primera y la última vez, ¿no? Porque tienen toda una semana para hacer su trabajo, ¿no? Porque esto de estar abriendo a cada rato, de verdad, y yo no dispongo del tiempo para estar abriéndola a cada rato, ¿no? Aparte que no manejo la parte técnica para mí, tengo que solicitar ayuda para hacerlo, ¿no? Entonces, por esa razón, vamos a abrir, voy a tratar de abrirlo, no sé si voy a poder hacerlo ahora, ¿no? Y de hecho ya se va a duplicar, ¿no? ¿Hasta cuándo o por cuánto tiempo quiero que abran el aula virtual? ¿Un día? ¿2 días? Entonces ahí yo quisiera escuchar algunas intervenciones, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí. Morales Gravito, que venía hace un momento con usted. Sí. En mi caso, yo he tenido un tema por el tema de trabajo, de poder no subir mis trabajos. Usted, bueno, tendrá referencia que en el anterior ciclo siempre he tenido la puntualidad de subir mis trabajos, pero lamentablemente ahora por el tema de pandemia he tenido que viajar mucho y salir fuera de la ciudad para poder trabajar. Es por eso Sí, que señor. le quería solicitar, por favor, que nos permita, bueno, algunos, yo sé que obviamente tiene que ser estricto usted con el tema de la presentación de los escritos, pero por favor nos permita a algunas personas que hemos tenido por esta vez, bueno, ya ahorita estoy Ya. regularizando el tema, nos permita por Señor. favor, dígame. Sí, no, lo que yo quería saber pues es, ¿abro por un día, por un par de días? Yo creo que máximo serían 2 días, pues, ¿no? Sí, doctor, 2 días, extraordinariamente. Yo creo que la mayoría de mis compañeros, usted sabe que ahorita muchas personas bueno, la mayoría que trabajamos en la noche, bueno, estudiamos en la noche, trabajamos y hemos migrado muchas veces del tema de trabajo. Y yo quisiera de parte de usted y, bueno, también a otros docentes también le pedimos eso por el tema de conectividad más que todo, ¿no? Porque a veces estamos con el celular y no podemos realizar o tipear porque es muy difícil con el celular tipear. Que nos permita, por favor, por esta oportunidad, cumplir con nuestras tareas, ¿no? Porque es obligación de Ya. nosotros. Correcto, señor. Si no hay otra intervención breve nada más, porque el tiempo se nos acaba también ya. Vamos a abrir, pues yo voy a tratar de abrirlo de inmediato por un par de días, es decir, hoy día 17, 18 hasta el 19, ¿no? Hasta el 19 a las 23:59 del 19, estamos 18, 19. Pero esto, por favor, que sea algo excepcional, que no se convierta en la regla. Yo entiendo, señores, y le digo, yo lo entiendo muy bien por 2 razones, señores. Primero, porque yo he sido trabajador como ustedes, ¿ah? Y yo valoro de verdad, y por eso en el primer semestre se le ha dado bastante facilidades. Pero, digamos, siempre hay que hacer lo posible, pues, de que esto sea una excepción, no se puede convertir en una regla, ¿no? Yo he sido estudiante como usted, yo he trabajado y estudiado, me he hecho profesional trabajando y estudiando, entonces yo conozco cómo es eso y por eso los entiendo, pero también conozco de la importancia de la responsabilidad, ¿no? No hay que poner, yo no digo que ustedes lo estén haciendo, pero he conocido algunos casos en los años que tengo de docente que algunos ponen como pretexto, ¿no? El hecho de que trabajan para no cumplir con las tareas, ¿no? Entonces, yo les invoco a ustedes mayor responsabilidad, ¿no? Mayor, digamos, organización de repente, ¿no? Pero bueno, por excepción, por esta vez vamos a abrir el aula por 2 días. Correcto, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy bien.